Bien. Pregunta Melanie Viega, ¿a partir de qué fecha estaría colgado el parcial? En lo posible, a partir del lunes. Así queda de lunes a lunes. Bien, pantalla intensificadora es lo que nos lleva al día de hoy. ¿Qué es la pantalla intensificadora? Bueno, una pantalla intensificadora, a ver, es más, creo que tengo algo acá. Acá tengo dos cassettes, no sé si ustedes me ven por la computadora, creo que el tema de... Ahí está. Esto es un chasis, ¿está? De sistema película de pantalla. Tiene unas pestañas aquí, donde si nosotros las corremos, podemos abrir lo que se llama cassette. ¿Ah? Una pantalla intensificadora para película de doble emulsión. El cassette tiene dos pantallas, uno de cada lado. Esto que ven acá blanco, que ustedes creerán que es una cartulina, en realidad es lo que vamos a ver hoy, la pantalla intensificadora. ¿Está? Tiene entre la pantalla y el plástico como un colchoncito, un algodón, una superficie, un material que hace que quede en íntimo contacto la pantalla con la película. Aquí tengo una película. Esto es un 18 por 24, un chasis de 18 por 24. Los chasis van de algunos más chiquitos, de 18 por 18, ¿tá? Por ejemplo, este que ven acá. Esto es más, este es más chiquito, esto no 18 por 18, un 13 por 18 es este. Este es el más chiquito que podemos tener. Esto tiene solamente una única pestaña. Y como verán, también es para películas de 13 por 18 de doble emulsión, dos pantallas. ¿Está? Tiene, como todas este tipo de pantallas, tienen un lugarcito donde se generaba la identificación del paciente con un pequeño golpe de luz aplicado sobre un papelito que se colocaba aquí. Las máquinas, ahorita se me trancó un poco, pero esto que ven acá tiene este puntito, había unas máquinas especiales donde se colocaban el chasis, apretaban este puntito y corrían esta puertita y solamente se expone lo que está en esta puertita. ¿Ah? Generalmente lo que se colocaba era en un aparatito que corría y le daba un golpe de luz que correspondía justamente a los datos del paciente que se ingresaban previamente en ese aparatito. Y si no, los más antiguitos, lo que se hacía era simplemente una lámpara que cuando cerrábamos una tapita le daba un golpecito de luz y entre la lámpara y la película, en una de las esquinas, le colocábamos un papelito escrito, los nombres del paciente y se expone justamente el negativo de ese papelito donde queda en blanco las letras y en negro todo el resto. ¿Está? Esa era la manera de cómo identificábamos esto. Nosotros teníamos, la vez pasada hablábamos de esto, esto es una película, obviamente está totalmente expuesta porque la estoy exponiendo a la luz, pero así es la coloración que ustedes veían, ¿tá? En los ejemplos de una película de doble emulsión. Tiene esta coloración característica. ¿Tá? La película va dentro del chasis, colocada, ¿tá? Donde sabemos que en este extremo va a ir la identificación del paciente. ¿Tá? En este. ¿Tá? Se cierra, se aprieta, se carga y listo, ya está para utilizar. ¿Cuál es el lado que va hacia el paciente? Este, el negro. Y tenemos esto para saber nosotros que ahí va los datos del paciente. Así que no vamos a hacer una mano sobre esa parte o una parte de la mano sobre esa parte. Simplemente tratábamos de
utilizar el resto. ¿Tá? Otra de las cosas que usábamos era justamente para tener la referencia, es siempre los frentes. Utilizábamos estos tipos de marcas, o en los digitales también tienen una marquita que sabemos dónde que van a ir justamente los datos del paciente, pues lo utilizábamos como marca a la derecha y siempre lo usábamos hacia la derecha del paciente esta marca, y si no le poníamos una moneda y listo. ¿Está? Nada. Quería mostrarle cómo es que así lo teníamos más físico a lo que estábamos dando hasta ahora. ¿Qué es una pantalla intensificadora? Bueno, una pantalla intensificadora es lo que es como lo dice su nombre. Básicamente es una pantalla que intensifica la señal en fotones X que llegan al receptor y que lo intensifica en modo de luz emitida. ¿Está? Es una cartulina de refuerzo, básicamente, es una hoja de refuerzo que es un mecanismo en eh, en donde es un mecanismo intermediario entre los fotones X que llegan y la imagen que se va a proporcionar. ¿Está? Emite prácticamente, denme un segundito, ya estoy con ustedes que me están llamando. A ver, no, nada. Bien, sigo. Me estaban llamando, pero bueno, está, no pasa nada. Eh, lo que le decía, tiene una emisión proporcional de fotones X, de emisión proporcional de luz en función a los fotones X que le llegan. ¿Ah? Oh, me están llamando por teléfono, ya estoy con ustedes. Eh, entonces, les decía, básicamente, entonces lo que tenemos es una cartulina, una hoja que capta, tiene una eficiencia de conversión y una eficiencia de detección que nosotros después vamos a ver, que tiene que ser óptima para que cuanto por cada fotón que recibe, emite lo mejor y lo mayor posible cantidad de luz, ¿ah? Donde hace que sea lo más eficiente posible esta pantalla. Cuanto más eficiente es esta pantalla, mejor para el que la usa. ¿Ah? Se suele decir que el 85% del ennegrecimiento que se produce en las películas radiográficas con estos tipos de sistemas película-pantalla son por la luz que emite las pantallas de refuerzo, y solamente el otro 15% es por fotones X que inciden sobre el receptor. ¿Ah? Así que básicamente, como vemos, la finalidad o la gran finalidad de este tipo de pantalla es la reducción de la dosis al paciente, porque antes lo que se hacía era sin este tipo de pantalla de refuerzo, donde nosotros teníamos que aplicar mucho más técnicas para producir mismos resultados. ¿Ah? Se, básicamente lo que maneja la física que prima en la pantalla de refuerzo es el fenómeno de eh, fluorescencia, que se dice. ¿Ah? Donde básicamente eh, habla de que cuando los fotones X se depositan sobre cierto material, se produce una emisión en forma de luz visible, pero solamente cuando estos se depositan y no se mantienen en el tiempo. ¿Tá? Tiene que ser este tipo de fenómenos el que rige aquí, porque si no la película tendría mayor ennegrecimiento de lo que nosotros queremos, porque si sería el fenómeno que primaria que en este sistema fuera el de fosforescencia, ¿tá? Tendríamos ennegrecimiento total de la película, ya que la fosforescencia mantiene la emisión de luz por más tiempo que la fluorescencia. ¿Tá? La fluorescencia es rápida, menor a 10 nanosegundos, y la fosforescencia es más lenta, mayor a 10 nanosegundos. ¿Tá? Las pantallas de refuerzo actúan como un sistema convertidor que transforma la energía de la radiación ionizante en fotones de luz, y en el cual esta emisión lumínica se detiene cuando se detiene la captación de fotones X. ¿Ah? Esto es una pantalla con
obviamente todo apagado. Yo le coloqué con tiempos largos un tubo de rayos X arriba y simplemente hice que él se disparara. Ustedes no sé si lo ven bien, pero ven que esta pantalla que fue la expuesta está emitiendo luz. Saqué una foto con tiempos largos mientras estoy irradiándola para que se vea la emisión lumínica que sale de esa pantalla de refuerzo. Ah, es una foto real, no hay acá. Bien, las capas. Tiene la pantalla de refuerzo, cada capa o cada cartulina esa blanca de cada lado de las pantallas de doble emulsión, para las películas de doble emulsión, esta misma capa que vemos acá. ¿Ah? Tiene una base de soporte para todo lo que es la capa fluorescente misma de cristales de fósforo. Una base que está contra el plástico de la tapa. Después hay una capa antirreflejo, es una capa reflectora en realidad, no es antirreflejo, una capa reflectora. Y después vienen los cristales propiamente dicho, con toda la capa fluorescente de cristales, con una capa protectora que tiene por encima. ¿Ah? La capa de soporte o la base o el soporte de la emulsión, obviamente que tiene que ser radiotransparente y químicamente inactiva, obviamente lo suficientemente flexible, pero que mantenga una cierta rigidez para mantener todo el sustrato de la emulsión encima. ¿Tá? Pues tenemos la capa reflectante de óxido de titanio. Básicamente es un material de elevado poder reflectante que refleja hacia la película toda la luz producida por la emulsión luminiscente. ¿Tá? Es decir, para mantener una mayor eficiencia, ¿tá? Que la luz que se genere se emita hacia la pantalla, hacia la película. Luego tenemos la emulsión, propiamente dicha, constituida por justamente todo lo que es la sustancia luminiscente o fluorescente, ¿tá? Que son distribuidas de manera homogénea y uniforme. ¿Ah? Y los espesores y las características de estas pantallas se correlacionan mucho también con el tipo de imagen que podemos llegar a obtener. Como lo hacía la emulsión fotográfica en la película, lo hace de la misma manera las características de el espesor y la composición de esta emulsión no, esta capa luminiscente o fluorescente. ¿Tá? Luego tenemos una capa protectora transparente e impermeable para evitar justamente lo que es estática y polvo, la abrasión que se produce por el polvo, la manipulación y los artefactos que se puedan producir por justamente esto. ¿Ah? Entonces, como le decía recién, el tamaño de los cristales en la emulsión luminiscente determina la velocidad, la sensibilidad o la rapidez de la pantalla de refuerzo. ¿Tá? Y de igual forma, el tamaño del grano determina la calidad de la imagen final y en concreto su resolución o definición. ¿Tá? Resumiendo, cuanto mayor es el tamaño, mayor es la sensibilidad o la velocidad o rapidez, pero peor la resolución. Y cuanto menor sea esto, contrario todo, el tamaño de los cristales. Sí, cuanto menor el tamaño de los cristales, menor va a ser la sensibilidad, la velocidad, la rapidez, pero mejor la resolución y la definición. Es exactamente lo mismo lo que pasa con la película, la emulsión de las películas, características de esta emulsión. ¿Ah? Entonces, si nos acordamos del cuadrito que vimos en la clase pasada, podemos hablar de las mismas características de sensibilidad, resolución, borrosidad intrínseca, borrosidad por movimiento, contraste físico, el radiológico y las dosis que se puede aplicar al paciente. Podemos hablar de la misma manera para las pantallas de refuerzo como para las películas. Así que básicamente si ustedes ya saben cómo se correlaciona entre pantalla gruesa, pantalla fina, o emulsión gruesa, emulsión fina, o grano grueso, grano fino, es exactamente lo mismo para absolutamente todo. ¿Ah? Y lo que tiene es que podemos hacer combinaciones
para tener el mismo producto. Podemos tener películas de emulsiones finas con pantallas gruesas y generar las mismas imágenes que emulsiones gruesas con pantallas finas. ¿Tá? Por ejemplo, eso a destacar. Bien, otra de las cosas que yo ya se lo dije, el tema del contacto íntimo para que no hayan fantasmas en las imágenes, para que un punto sea un punto y una línea. Entonces, es necesario siempre, siempre, siempre que la pantalla de refuerzo tiene que tener un íntimo contacto con la película y apretarla prácticamente, no mucho, pero apretarla en cierta forma. ¿Tá? Eh, las sustancias que se han utilizado en la historia no fueron más que estas que están acá. Las primeras, o el primer material utilizado como sustancia luminiscente, como ya creo que algo se lo dije en la clase pasada, fue el wolframato de calcio, ¿tá? Cuya emisión lumínica, para que haya una correspondencia con las películas que se usaba, era azulada. Más o menos en la década de los 70, comienzo de la década del 70, surgen las nuevas tecnologías que en ese momento eran nuevas tecnologías que después se usaron largamente hasta que vino todo lo digital, donde eran utilizadas todas las sustancias, no todas, pero hay muchas sustancias que son de lo que se llaman tierras raras, ¿tá? Muchos oxisulfuros y oxibromuro de lantano, gadolinio, terbio, eh, que eran básicamente materiales cuya sensibilidad era mayor y tenían mayor eficiencia y mayor rendimiento. Y la emisión era del rango del espectro del verde, prácticamente. ¿Tá? ¿Dónde las podemos encontrar en la tabla periódica? Y bueno, son todos elementos de transición del grupo 3B, lantánidos ellos o actínidos, aquí los tenemos desplegados, donde encontramos, por ejemplo, el gadolinio, el lantano y el litio, que es del mismo grupo, pero no está dentro de los lantánidos y actínidos. Pero los más usados son el gadolinio, el lantanio, el litrio. Básicamente son esos. ¿Tá? Aquí tenemos muchos de ellos. ¿Ah? Oxisulfuro de gadolinio, oxisulfuro de itrio o oxisulfuro de lantano. Básicamente son todas combinaciones que son activados con terbio o con turio. ¿Tá? ¿Cuál es la característica fundamental de todo esto? Más allá de que todo tiene un rango de emisión lumínica muy similar, siempre todas son en el rango del verde prácticamente, es que todas tienen zetas altos, ¿tá? Y eso es un requisito fundamental para que esto funcione. ¿Tá? Entonces, la utilización ahora de estas nuevas tierras raras, nuevas, que ya no son nuevas, porque ya lo que son sistemas película pantalla hoy en día ya se está dejando de usar y está siendo cambiado todo por sistemas digitales, que la tecnología es totalmente diferente. El tema de la reducción de dosis y lo que, como quien dice, el aumento de la duración de los equipos, ¿está? Porque estamos hablando de que generamos menos fotones, necesitamos menos fotones para generar las mismas imágenes. Se gana el paciente y gana el equipo, ¿tá? Prácticamente. Los productores mayores, obviamente, son China y Rusia, y después se reparten entre Estados Unidos y el resto. Propiedad y característica de la pantalla de refuerzo que básicamente hablan de qué tan buena es. ¿Ah? Hay una forma de medir qué tan buena es una pantalla de refuerzo que es con el factor de intensificación, que básicamente es midiendo la relación entre las densidades ópticas que se pueden obtener eh, en una imagen con y sin pantalla de refuerzo. ¿Tá? No es un valor fijo, pero básicamente es un método bastante válido para cuantificar y conocer la sensibilidad de una pantalla de refuerzo. ¿Tá?
Y este será tanto mayor cuanto menor sea la exposición, obviamente, requerida para generar la misma imagen. ¿Ah? Otra de las cosas que a tener en cuenta para clasificar una pantalla que sea mejor que otra es su eficiencia de detección y eficiencia de conversión. La eficiencia de detección, básicamente, cuanto más alto sea el número atómico, mejor, porque tiene la capacidad de detectar más cantidad de fotones X. La eficiencia de conversión es básicamente la capacidad de que con cada fotón X emita más luz. ¿Ah? Luego, el tema de que otra de las cosas que se toman en cuenta, pero bueno, es bastante más común el tema de que la longitud de onda de la emisión lumínica que justamente que emite, que sea dentro del rango del espectro combinado para que obviamente funcione con las películas que se utilizan. ¿Ah? El tema de que el brillo se mantenga en el tiempo lo más posible. ¿Ah? Y que justamente la discontinuidad de esto sea la menor posible. Y bueno, que no se vea afectada por calor, ni humedad, y otras condiciones. ¿Está? Hay una cuestión que hay que tener en cuenta para diferenciar las pantallas intensificadoras de tierra rara con las de estuttato de calcio anteriores. Hay una porción de energía en donde las de tierras raras son mejor que las de estuttato de calcio. ¿Tá? La probabilidad de absorción de rayos X en una pantalla de tierra rara comparada con la absorción de una pantalla de estuttato de calcio se ve en esta gráfica que tenemos acá. En el intervalo de energías que van entre más o menos unos 30 25 30 keV hasta unos 70 75 keV, ¿ah? La absorción por parte de las pantallas intensificadoras de tierras raras es más alta que la de tungstato de calcio. Es decir, que la eficiencia de detección de las de tierras raras en este rango es mayor que la de tungstato de calcio. ¿Está? Más allá, por detrás o por delante de esos valores, la de tungstato de calcio tiene una eficiencia de detección mayor. ¿Tá? Después este gráfico nos habla de la correspondencia espectral. Tiene obviamente el sustrato de calcio, ya lo habíamos visto, tiene un espectro ancho, centrado en la región azul, ¿tá? En campana. Y las de tierra rara tienen más emisiones discretas, son bien puntuales, con picos, donde hay un pico máximo bien centrado en el verde, ¿tá? Verde, verde amarillenta. ¿Ah? Y aquí tenemos la combinación con las películas, donde sabemos que la que utilizamos nosotros son las ortocromáticas y que vemos la sensibilidad del verde y el azul, como vemos acá, las que hoy en día se usan. ¿Ah? Bien, entonces, con estos gráficos que vimos recién, podemos llegar a la conclusión que el wolframato calcio tiene una conversión fotónica eficaz del 5% y la de tierra rara un 20% aproximadamente. ¿Tá? Pero esto es eficiencia de conversión. Nosotros hablamos recién, me corrijo, recién hablamos de eficiencia de detección. Las eficiencias de conversión siempre son las de tierra rara mucho mejores que la de formato de calcio, donde tiene por cada 1000 fotones por cada fotón de rayo X, básicamente las de tierra rara emiten 4000 fotones luminosos. ¿Tá? Tipo de pantalla de refuerzo hay muchas, muchachos. Hay lentas, hay universales, que es la que se usan siempre, hay algunas más rápidas, otras compensados graduadas, es decir, que son con espesores graduados de un punto a otro en la misma pantalla para dar mayor emisión lumínica en un punto más que en otro, pero todo esto lo hace el espesor y la característica del grano. ¿Tá? Obviamente tenemos que tener cuidado con las pantallas al manipularla. No tenemos que
tratar de sacar alguna mugre o algo con una uña o algo punzante, porque una vez que la pinchamos eso queda en la imagen, ¿tá? Siempre mantener cerrados los cassettes, si es posible, siempre con una película adentro, ¿tá? No dejarlo en lugares que no deberíamos dejarlo, ¿tá? Eh, Descargar por gravedad las películas, es decir, dar vuelta ¿no? El cassette, ¿no? No estar tratando de sacar la película expuesta con el dedito, sino que simplemente agarramos, abrimos con las pestañas y que caiga, nada más que eso. ¿Ah? Y bueno, que siempre tenga el contacto íntimo que tiene que tener y hay que ver cuándo se obtuvo la pantalla y ver cuánto tiempo ya tiene y si hay que cambiarla, cambiarla. Chicos, vieron que la hice rápido, pantalla intensificadora al vuelo. Pregunta de esto.